Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. En esta última entrega dedicada a la situación en Venezuela vamos a ponernos en el peor de los casos. Y aunque la voluntad de Estados Unidos se mantiene firme en su intención de causar caos en Venezuela, cuanto más tiempo pase desde la autoproclamada presidencia de Juan Guaidó, más posibilidades hay de que el plan de las élites pierda fuerza. Eso tampoco significa que se vayan a dar por vencidos y es muy probable que si no consiguen sus objetivos mediante uno de sus planes, pues tengan otras muchas alternativas. Suelo decir muy a menudo que la humanidad es capaz de cambiar la realidad con la mera fuerza de su voluntad, pero para ello debemos conocer esa realidad que nos rodea, rechazar lo negativo y poner énfasis en la cooperación y las cosas positivas de la vida. El problema es que si ignoramos esas cosas negativas, es como darles la espalda, darles vía libre. Debemos dirigir nuestros pensamientos hacia un futuro positivo, pero con el conocimiento de que no partimos de una buena base. Hoy voy a tratar de explicar cómo sería una posible intervención militar en Venezuela y cuáles han sido los últimos acontecimientos relevantes en todo este entramado. En primer lugar, sabemos que Juan Guaidó es un agente de la CIA o, como mínimo, un colaborador interesado. También tenemos el apoyo de 54 países que reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y todos ellos bajo la influencia de Estados Unidos o con intereses en la desestabilización total de Venezuela. Pero también hay algunos países, como España, que aun entrando en el juego de Estados Unidos y el qué dirá el mundo occidental si no somos obedientes, aun así, el propio Josep Borrell, ministro español de Asuntos Exteriores, ha declarado que nunca un ejército invasor ha instalado la democracia y la libertad en un país, y ha remarcado también que las operaciones militares para imponer la democracia nunca han funcionado. A Borrell no le cabe ninguna duda de que Estados Unidos ha estado propiciando lo que ha estado ocurriendo en Venezuela desde el 10 de enero y sospecha que los impulsores de este proceso tal vez no esperaban que Maduro iba a demostrar esta resiliencia. Segundo, seguro que Estados Unidos no se esperaba una situación como esta, que después de varios meses el señor Maduro sigue teniendo todavía el control del país. Es evidente que España tiene una gran vinculación con Venezuela, con más de 160.000 residentes españoles en el país y bastantes más residiendo venezolanos aquí en España. Por un lado, le siguen el juego a Estados Unidos, rechazando la validez de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018, pero por otro, limitan su apoyo poniendo como barrera la intervención militar. Algunas fuentes me indican que este tipo de reticencias de países aliados a Estados Unidos a una posible intervención extranjera militar en Venezuela es más por estar produciéndose una dilatación en el tiempo de esta al no dar Nicolás Maduro una excusa suficiente como para justificar dicha intervención. Este pasado 23 de febrero, varios camiones con ayuda humanitaria pretendían entrar en Venezuela por el puente de las Tienditas, en la frontera colombio-venezolana. Pero es evidente que esta ayuda humanitaria no era más que un plan para tensar la cuerda y provocar a las autoridades venezolanas para crear una excusa suficiente para una posible intervención. Y esto no lo digo yo. El padre de Sergio Muñoz, un activista pro Guaidó, admitió al periodista Dan Cohen que el objetivo no era más que la desestabilización y la provocación. La oposición culpa al ejército venezolano de quemar los camiones con botes de gas lacrimógeno antidisturbios. Y estoy en condición de deciros que es muy improbable que un bote de gas lanzado por una escopeta antidisturbios o cualquier otro medio puede recogerse del suelo con un simple guante o un trapo, ya que algo calentita sí que está, sea el artífice de provocar un incendio. Pero es curioso
que no digan nada de los cócteles Molotov que los guarimberos lanzaban a las fuerzas venezolanas y que se puede apreciar, como podéis ver, como uno de ellos golpea contra la estructura de un camión, se desvía y cae sobre este. Las imágenes son explícitas. Evidentemente, todos los medios de comunicación occidentales apoyaron la versión de la oposición. Como en el resto de vídeos anteriores, debo de repetir que no estoy a favor de Maduro, solo cuento la verdad, pese a quien le pese. Según las imágenes, no parece que fuera la intención de los guarimberos quemar los camiones, pero quien juega con fuego pues termina quemándose. Y claro, la situación había que aprovecharla. Pero bien, no quiero entretenerme demasiado porque otro punto de presión y delicado es la prohibición del gobierno de Maduro sobre Juan Guaidó de abandonar el país, cosa que hizo con el objetivo de realizar una gira por varios países y recabar apoyos, pero no como presidente encargado de Venezuela, sino como mensajero del gobierno de Estados Unidos. La situación de trampa es el anuncio de duras represalias por parte de Estados Unidos si Juan Guaidó era detenido tras su regreso a Venezuela. El problema es que legalmente Guaidó debería ser detenido por incumplir la ley, que ya digo que buena o mala es la ley en Venezuela. Y como ya dije en la segunda parte, aquí en España hay gente que ha tenido que huir a otros países por rapear. Que tampoco estoy diciendo que determinadas canciones no puedan ser calificadas como incitación al odio o al terrorismo, pero no podemos usar una vara de medir para unos y otra para otros. Así que si la justicia venezolana no detiene a Guaidó, o al menos no le imputa cargos, esto será considerado como un claro gesto de debilidad. Pero por el contrario, si lo hace, podría dar la excusa que Estados Unidos necesita para dar el siguiente paso, y el siguiente paso probablemente pudiera ser una acción militar. Para este plan, el plan actual de derrocamiento de Nicolás Maduro, el tiempo es una variable importante. A más tiempo, menos posibilidades de éxito. Si no consiguen en un tiempo razonable las excusas suficientes para una intervención, Juan Guaidó ya no será de ayuda, a lo sumo tal vez como pieza sacrificable, y se pasará a las opciones, a los planes B, C, D o todas las letras del abecedario que queráis, las tienen para ponerlas en el tablero de juego. Pero ¿cómo sería esta intervención? Solo tenemos que pronunciar un nombre: Elliot Abrams. Solo con saber que este personaje es el encargado de restaurar plenamente la democracia en Venezuela, ya deberían estar temblando tanto opositores como chavistas. Para quien no lo sepa, quién es Elliot Abrams, merece la pena extenderse un poco en este individuo. Fue el encargado de ejecutar el golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez. En tiempos del genocidio en Guatemala, Abrams también encubrió las masacres del general Efraín Ríos Montt, 1982-1983, y de Vinicio Cerezo en 1986 y entre 1986 y 1991. El 30 de noviembre de 1983, siendo responsable de Derechos Humanos en el Departamento de Estado, el diplomático declaró en la Public Television Stations, entrevistado por McNeil y Lehrer, que el número de civiles inocentes asesinados por escuadrones de la muerte había declinado notablemente durante el gobierno del general Ríos Montt, y que se debería premiar eso con helicópteros, aviones y radiotransmisores. Durante la entrevista, el abogado Robert Goldman encaró al funcionario y afirmó que el 80% de las desapariciones en Guatemala habían ocurrido durante el gobierno del general Ríos Montt. Los estrategas estadounidenses aplicaron también en tierras mayas algunas de las técnicas nacidas en Vietnam: quitarle el agua al pez, tierra arrasada y aldeas estratégicas. Mientras Elliot elogiaba en la televisión al dictador Ríos Montt, miles de mayas ixiles y canyobales huían empavorecidos hacia México, dejando a sus espaldas columnas de humo levantadas por el fuego que convirtió sus tierras en cenizas. La participación de Abrams en el encubrimiento de asesinatos de civiles fue notable en El Salvador. El 24 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero,
oficiaba una misa por la paz cuando un francotirador le disparó fatalmente. Meses después, un soldado acudió a la embajada de Estados Unidos y acusó al general Roberto D'Aubuisson de haber presidido la reunión en la que se fraguó el asesinato. La embajada informó a Abrams, pero este exculpó al general cuando fue interrogado por el senador Paul Tsongas. El periodista Raymond Bonner nos recuerda en su texto What did Eliot Abrams have to do with el Mozote Massacre de Atlantic, el 15 del 2 del 2019, que los días 10 y 11 de diciembre de 1981, integrantes del batallón Atlacat, entrenado en la Escuela de las Américas, arribó al Mozote Morazán, reunió a 900 civiles desarmados, hombres, ancianos, mujeres y niños, sacó primero a los hombres, los torturó y les disparó con fusiles M16 provistos por Estados Unidos. Posteriormente abusó y ejecutó a las mujeres y finalmente a 140 niños. En aquel entonces Bonner era reportero del The New York Times y describió lo que vio al llegar ahí 2 días después. Los buitres recogían los huesos de los muertos, la brisa estaba cargada de olor a muerto. La fotógrafa Susan Meiselas fijó en placas de luz esas escenas pavorosas. Alma Guillermo Prieto hizo su propia crónica para The Washington Post y Abrams dijo que los testimonios sobre la masacre eran poco creíbles y que eran propaganda comunista. Un año después, Raymond regresó al Mozote y encontró a Amadeo Sánchez, sobreviviente de 9 años, quien le dijo que el día de la matanza el ruido de los helicópteros sobresaltó a los pobladores. Su padre se lo llevó al monte, su madre le sonrió cuando se despidieron. Vete tranquilo, hijo, no me va a pasar nada, no he hecho nada malo. Escondido entre las piedras y hierbas, Amadeo observó a un grupo de soldados que se llevó a 2 niñas al río. Mamá, me están violando. Luego 2 tiros y un silencio absoluto. Eliot Abrams también protegió acciones terroristas en Nicaragua. Pese a la prohibición establecida por la enmienda Boland, Estados Unidos vendió miles de misiles de alta tecnología al ayatolá iraní Ruhollah Khomeini a precios muy inflados y usó las ganancias para financiar a las contras que realizaron más de 300 actos terroristas. Asesinaban campesinos y quemaban cosechas para generar pavor entre la población. Abrams era conocido en ese entonces como el comandante en jefe de la Contra. El 8 de octubre de 1991, al inicio del proceso contra Abrams por mentirle al Congreso, The New York Times señaló que Abrams había encabezado el grupo restringido Interagencias que coordinó la política estadounidense para Centroamérica entre la Casa Blanca, la CIA, el Departamento de Estado y el Pentágono. El 15 de noviembre de 1992, el juez Aubrey A. Robinson sentenció a Eliot Abrams a 2 años de prisión por ocultar información al Congreso sobre la guerra ilegal. Pero el 7 de febrero Abrams amagó al grupo de contacto impulsado por México y Uruguay, diciendo que el tiempo del diálogo había terminado. La vida de Abrams es un gozne entre los espectáculos mediáticos para ganar las mentes y corazones de la opinión pública, las presiones diplomáticas y las operaciones encubiertas. Ahora resulta que Eliot Abrams es el encargado de reinstaurar la democracia. Creo que he dejado bastante claro cuáles son las tendencias de esa democracia. Evidentemente, Estados Unidos no aportaría tropas, solo grupos de operaciones especiales que actuarían desde las fronteras de Colombia, Brasil, seguramente sin su permiso, o tal vez sí, también probablemente desde el mar o el aire, y muy probablemente de suceder este ataque, el grueso de las tropas estaría compuesta por exmilitares venezolanos, simpatizantes de la oposición, desertores y sobre todo mercenarios introducidos en esta milicia, muy probablemente procedentes de Blackwater u otras organizaciones privadas que trabajan en numerosas ocasiones para el gobierno de los Estados Unidos. Esta táctica no es nueva. Libia, Siria, varios países han sucumbido ante estos golpes de Estado de nueva generación. Estados Unidos no puede permitirse usar su ejército para invadir Venezuela, a no ser que ocurriera algún tipo de evento de falsa bandera tipo Torres Gemelas. El ejército brasileño de Bolsonaro no está en condiciones mediáticas como para permitírselo, pero sí le prestará apoyo a Guaidó de otras formas.
Argentina está en una profunda crisis, al igual que otros países que apoyan a Guaidó en esta situación. Por otro lado, México ya ha sido advertido por Estados Unidos de represalias si no adopta una postura contra Venezuela, y eso lo llaman democracia. Colombia tampoco es proclive, no tiene muchos intereses en participar en una intervención militar en Venezuela. Entonces, ¿qué opciones tiene Estados Unidos para disponer de todas las opciones sobre la mesa? Pues toda intervención a día de hoy y con las circunstancias actuales no nos hacen pensar que esto sea posible. Pero si aún así tuvieran la descabellada idea de atacar Venezuela, sería con esta milicia de mercenarios. Mercenarios, desertores, simpatizantes, en número indeterminado. Sin nada que perder, unos, pagados otros y seguramente la inmensa mayoría engañados. Estos servirían como primera línea de frente, infiltrándose en Venezuela, en pequeños grupos, y causando estragos y violencia, al estilo de Siria o Libia, con apoyo masivo de misiles Tomahawk y bombardeos a los que Estados Unidos llamará selectivos. Los grupos de operaciones especiales pues se encargarían de intentar descabezar a figuras representativas del gobierno y del ejército, y con todo esto, y amparados por la gran violencia que el gobierno de Maduro ha causado con la represión de pacíficos manifestantes y la maquinaria propagandística de los grandes medios de comunicación, sería suficiente como para autorizar una intervención militar a mayor escala, y seguramente Colombia y Brasil, ahora sí, con la opinión pública ganada ante tal caos, pues pudieran incluso apoyar militarmente a Estados Unidos. Ahora bien, también tenemos que contar con los aliados de Nicolás Maduro. Sabemos que la influencia cubana en Venezuela no es poca, y el aparato de seguridad cubano tiene un número indeterminado de agentes en Venezuela al servicio del gobierno de Maduro, o tal vez el gobierno de Maduro esté al servicio de estos agentes cubanos. También que el grupo mercenario ruso Wagner podría tener hasta 400 efectivos allí en Venezuela, la mayoría de ellos antiguos Spetsnaz, y que tanto Rusia como China tienen los suficientes intereses económicos y estratégicos en el país como para suministrar todo tipo de recursos, inteligencia y armamento en caso necesario. No siempre de forma abierta, eso es evidente. Igual que la noticia de que Estados Unidos estaría comprando armas ligeras tipo Kalashnikov en países del este para equipar a estas milicias. Estas dos potencias saben muy bien que son el objetivo final de Estados Unidos y de seguro que preferirían librar estas guerras en terceros países como Venezuela, que no en suelo propio. Pero como siempre, ya os digo, brazo izquierdo y brazo derecho están controlados por la misma cabeza. En cuanto a armamento, Venezuela cuenta con un buen sistema antiaéreo, el mejor de la zona. Tiene cañones antiaéreos Tu-23, sistemas de misiles Buk-2M, el sistema Pechora 2M, y misiles antiaéreos S-300VM, los más temidos por Estados Unidos. Aunque no está considerado como un ejército dominante en la zona, cuenta con unos 192 carros de combate T-72B-15 capaces de hacer frente al Abrams americano y a cualquier otro tanque moderno. También dispone de viejos 84 AMX, 30 V2 y 36 AMX 13 C90. Estos carros franceses son más bien obsoletos, anticuados, de los años 60 y anteriores. También tiene 78 carros ligeros FV-101 Scorpion británicos y varios modelos de vehículos de combate y transporte de infantería. En cuanto a su aviación, lo más destacado son los 24 cazabombarderos Sukhoi Su-30 con modelo MK2. También son capaces de hacer frente incluso al Raptor F-22 estadounidense. También dispone de algunos F-16 monoplaza y poco más que pueda representar una amenaza. Evidentemente el ejército de Venezuela no es rival para Estados Unidos y tal vez tampoco para Brasil. Colombia seguramente no lo tendría fácil. Pero lo que más ventaja le daría a Venezuela en una confrontación directa
y prácticamente imposible de que se produzca, sería el conocimiento del terreno, la geografía y el desarrollo de una guerra asimétrica. Donald Trump puede haberse metido en una situación delicada, no puede usar la motosierra porque sería demasiado aparatoso y revelador, está usando la desbrozadora, pero parece que las ramas son demasiado gruesas y está tardando más de la cuenta. No sería de extrañar que a Nicolás Maduro le entrara un repentino cáncer o tuviera algún accidente inesperado. Si aún con todo esto no sucediera, Estados Unidos no puede permitirse el ridículo de no conseguir sus objetivos en Venezuela. Esto significa que si Maduro no se va, terminará habiendo sangre. Sangre venezolana, inocente, adoctrinados tanto por unos como por otros para luchar en sus guerras como peones. Hasta que la gente de a pie no comprenda que el sistema está creado para el beneficio de unos pocos y no se dé cuenta de que están siendo manipulados, las posibilidades de conseguir un sistema diferente al establecido, en el que en vez de estar regidos por una pirámide, lo estemos por la voluntad de mejorar y superar las dificultades todos juntos, en colaboración, esa realidad que somos capaces de crear no se hará efectiva, puesto que han programado en nuestras mentes que no cabe la posibilidad de alternativas. Esta es la prisión mental que no nos deja ver la verdad. Una cárcel de normas y reglas encaminadas a convertirnos en esclavos sin que ni siquiera lo advirtamos y sirvamos como marionetas de aquellos que dirigen los hilos. Si una norma o una regla no sirve para solucionar los problemas de la humanidad, es que esa norma o esa regla solo está creada para el beneficio de unos pocos. Sé que es difícil darse cuenta de lo que está pasando, de lo que lleva sucediendo desde el comienzo de la civilización, pero tened en cuenta una cosa: por mucho que se repita una mentira, nunca se convertirá en verdad. Y finalmente, las cadenas que sujetan nuestra mente no podrán hacerlo por más tiempo. Eso es exactamente lo que está sucediendo, y cuando alcancemos el punto crítico de mentes libres de sus cadenas, en cuanto se produzca el cambio, será cuando se produzca la revelación. Y no estoy hablando de profecías, estoy hablando de evolución. Amigos, hemos finalizado este videoprograma del 10º de hombre de hoy y ya sabéis, como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.